en el Día Internacional de la Luz, pues yo he querido hablar de Maxwell y de la teoría electromagnética de la luz. A la hora de comenzar esta charla, pues me he planteado cómo hacerlo y como lo he hecho en otras ocasiones, lo voy a hacer dando un consejo. Bueno, un consejo que realmente es un mal consejo, porque yo lo primero que diría es que nadie lo siguiera, pero en fin, aún así lo voy a hacer. Y el consejo dice lo siguiente: a menos que uno sea un poeta romántico, un héroe de guerra, una estrella de Hollywood o una estrella del rock, es un error morir joven. El físico escocés James Clerk Maxwell cometió este error al morir con 48 años en 1879. No sabemos qué otras contribuciones habría hecho Maxwell a la física si no hubiera muerto a esta edad, pero lo cierto es que si hubiera llegado a vivir los bíblicos 70 años, habría tenido conocimiento en 1901 de cómo Guillermo Marconi recibía la letra S en código Morse, enviada mediante ondas electromagnéticas a través de los 3.300 kilómetros de océano Atlántico que separan Poldhu en Cornualles, Inglaterra, y San Juan de Terranova en Canadá. Y más aún, si hubiera vivido 4 años más, hasta los 74, habría visto publicada en 1905 la teoría de la relatividad especial, de la que el propio Einstein reconocía que debía sus orígenes. Los físicos y los ingenieros estamos familiarizados con Maxwell, pero la mayoría de los no científicos, cuando utilizan sus teléfonos móviles, escuchan la radio, ven la televisión, se conectan a una red wifi, usan el mando a distancia o simplemente calientan los alimentos en el microondas, probablemente no sepan que Maxwell es el responsable de que esta tecnología sea posible. Es evidente que lo que hizo Maxwell afecta a cada día de nuestras vidas. Hace 155 años, en junio de 1865, Maxwell publicó el artículo titulado Una teoría dinámica del campo electromagnético, una obra monumental y revolucionaria en su tiempo, que contenía nada más y nada menos que las ecuaciones de Maxwell, la predicción teórica de la existencia de las ondas electromagnéticas y la teoría electromagnética de la luz. En este artículo, con la modestia que le caracterizaba, Maxwell afirmaba lo siguiente: parece que tenemos razones de peso para concluir que la propia luz, incluido el calor radiante y otras radiaciones, si es que las hay, es una perturbación electromagnética en forma de ondas que se propagan a través del campo electromagnético según las leyes del electromagnetismo. Es evidente que no estaba equivocado. Pero, ¿qué es eso de la teoría electromagnética de la luz? Pues bien, a principios del siglo XIX, la luz, la electricidad y el magnetismo eran considerados 3 fenómenos independientes. Mientras que el estudio de la óptica tenía su interés por la fabricación de instrumentos ópticos, los fenómenos eléctricos y magnéticos podían interesar a los científicos, pero en absoluto al público en general, ya que no habían dado lugar a ninguna aplicación. Sin embargo, todo cambió a partir precisamente del año 1800, como veremos en esta conferencia, en la que mostraré el papel fundamental de Young y Fresnel en la aceptación y posterior desarrollo de la teoría ondulatoria de la luz, así como la unificación electromagnética, con figuras como Ørsted, Ampère y Faraday, para concluir con la síntesis de Maxwell de la luz, la electricidad y el magnetismo. Esta síntesis es uno de los mayores logros de la física, ya que Maxwell no solamente consiguió unificar los fenómenos luminosos, eléctricos y magnéticos, sino que su teoría permitió desarrollar toda la teoría de las ondas electromagnéticas, incluida la luz. Y puesto que estamos en el Día Internacional de la Luz, y ya que estamos hablando de la luz, durante los siglos XVII y XVIII había 2 teorías enfrentadas sobre la naturaleza de la luz. La teoría ondulatoria, defendida por Christian Huygens y Robert Hooke, entre otros, y en la que se suponía que la luz es un fenómeno ondulatorio al igual que el sonido. Y la teoría corpuscular, al frente de la cual se situó el mismísimo Isaac Newton, y en la que la luz está formada por partículas luminosas. Si a esto añadimos además que Newton y Hooke eran enemigos irreconciliables, podemos imaginarnos lo que pasó.
Durante todo el siglo XVIII, la teoría corpuscular de la luz gozó del favor de la mayoría de los científicos, fundamentalmente por el peso de la autoridad científica de Newton, que cayó como una auténtica losa sobre la teoría ondulatoria, aplastando a sus partidarios. Sin embargo, las cosas cambiaron a partir de 1803, gracias a la demostración experimental del carácter ondulatorio de la luz realizada por Young, a través del experimento de la doble rendija, considerado como uno de los experimentos más bellos de la física, y que demostraba el carácter ondulatorio de la luz al sufrir el fenómeno de las interferencias, que es propio de las ondas. En 1803, Young presentó ante la Royal Society el trabajo Experimentos y cálculos relativos a la óptica física, en el que demostraba experimentalmente la ley general de la interferencia de la luz y afirmaba con rotundidad que la luz era una onda. Como todas las ondas conocidas necesitaban un medio material para su propagación, como sucede con el sonido, Young consideró que la luz se propagaba en un medio, el éter luminífero, que impregna todo el universo y que es raro y elástico en alto grado, y afirmó de forma contundente que la luz radiante consiste en ondulaciones del éter luminífero. Al igual que Young es el responsable del resurgimiento de la teoría ondulatoria de la luz en Inglaterra, Fresnel, en Francia, llevó a cabo el desarrollo matemático de la teoría ondulatoria de la luz y la aplicó a todos los fenómenos conocidos entonces. El 15 de octubre de 1815 presenta en la Academia de Ciencias francesa la Memoria sobre la difracción de la luz, donde Fresnel sintetizó los conceptos de la teoría ondulatoria de Huygens y el principio de interferencia de Young, y analizó además el fenómeno de la difracción, que es característico de las ondas. Fresnel estudió la polarización de la luz, concluyendo que las ondas luminosas eran ondas transversales, y desarrolló la teoría de la óptica de cristales. Al igual que Young, adoptó el concepto de éter luminífero como medio en el que se propagaban las ondas luminosas. Esta idea se contraponía a la de su enorme sutileza, que permitía a todos los cuerpos moverse a través del éter sin dificultad. Así el éter luminífero empezaba a presentar propiedades físicas contradictorias. Por otro lado, podemos afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que el electromagnetismo moderno es fruto de una invención y de dos descubrimientos, que tuvieron lugar en el primer tercio del siglo XIX. La invención es la construcción de una fuente de corriente eléctrica continua, la pila eléctrica, realizada por Volta hacia el año 1800. Gracias a este invento podemos decir que la electricidad triunfa. Los dos descubrimientos son la demostración de Oersted y Ampère de los efectos magnéticos producidos por corrientes eléctricas en 1820 y la generación de corriente eléctrica a partir de campos magnéticos, la inducción electromagnética, descubierta por Michael Faraday en 1831. ¿Qué podemos decir de Oersted? Pues bien, la contribución más importante de Oersted al electromagnetismo es la demostración experimental de que una corriente eléctrica desvía una aguja imantada situada en sus proximidades. Es decir, llegó a la conclusión de que una corriente eléctrica produce efectos magnéticos. El experimento de Oersted es muy sencillo. Basta colocar una brújula que libremente su aguja se orienta en la dirección norte-sur, como vemos a la izquierda. Situamos un cable conectado a una pila justo encima, siguiendo la dirección norte-sur. Y lo que comprobó Oersted es que al cerrar el interruptor y pasar corriente eléctrica por el cable, la aguja giraba y se colocaba perpendicular al cable, es decir, en la dirección este-oeste. Después de ver esto, lo que concluyó Oersted es que la electricidad y el magnetismo no son fenómenos independientes y que, por tanto, tenemos que hablar de electromagnetismo. Este resultado lo publicó Oersted en 1820, en verano de 1820, hacia el mes de julio, en un artículo en latín, Experimenta circa effectum conflictus electrici inacum magneticam, que envió a las principales revistas europeas. Pues bien, el otro hecho importante que hemos comentado es el descubrimiento de André-Marie Ampère en 1820 de que una corriente eléctrica no solamente produce efectos magnéticos sobre la aguja imantada de una brújula, sino que también produce efectos magnéticos sobre otra corriente eléctrica. ¿Qué podemos decir de Ampère?
Pues podemos decir que Ampère se paseó pues, por las matemáticas, por la óptica y por la química. Incluso podemos decir que fue casi un buen químico. Casi descubre el yodo, casi descubre el cloro y casi descubre la ley de Avogadro, enunciada por Ampère 3 años después que Avogadro sin conocerla. De hecho, en Francia a veces se le conoce como ley de Avogadro-Picquet. Sin embargo, las contribuciones más importantes de Ampère tuvieron lugar en el campo del electromagnetismo. En 1820 tuvo noticias de ese conflictus en el de oeste que era capaz de desviar una aguja imantable. Ampère, que era un hombre de carácter más bien torturado, estuvo obsesionado durante una semana con el asunto hasta que pensó en una experiencia más compleja. Durante el verano de 1820 repitió el experimento de oeste y llegó a la conclusión de que si una corriente eléctrica produce efectos magnéticos sobre un imán, ¿por qué no podría producir también efectos magnéticos sobre otra corriente? El 25 de septiembre de 1820 presentó ante la Academia de Ciencias Francesa sus resultados y anunció un hecho nuevo: la acción mutua entre corrientes sin la intervención de ningún imán. Dos corrientes se atraen o repelen en función del sentido de sus intensidades. En 1826, Ampère publicó el libro La teoría matemática de los fenómenos electrodinámicos, deducida únicamente de la experiencia, en la que señala o concluye que que el magnetismo es electricidad en movimiento y que los efectos magnéticos son debidos al movimiento de cargas eléctricas. Podemos decir que Ampère fue un genio. Y de hecho, otro genio del electromagnetismo, como fue James Clerk Maxwell, al referirse a Ampère lo denominó el Newton de la electricidad. Bien, Ampère y Fresnel casualmente fueron amigos e incluso Fresnel pasó temporadas en la casa de Ampère en París. Y Ampère, además, mantuvieron muchas conversaciones pues, científicas y filosóficas, y Ampère llegó a pensar que el éter luminífero de Fresnel, en el que se propagaban las ondas luminosas, podía ser también quizás el medio de transmisión de la electricidad y el magnetismo. Tenemos aquí un primer atisbo de la relación entre la luz y el electromagnetismo. Bueno, y ya que he mencionado París, en el Día Internacional de la Luz no podemos olvidar la ciudad luminosa, la Ville Lumière, como es París. Supongo que algunos de los que me estáis escuchando habéis visitado París en alguna ocasión, y si no lo habéis hecho, seguro que habéis visto más de un documental sobre París en la televisión. Imagino que os sonará pues, el río Sena, quizás un poco menos el puente de San Michel, a lo mejor os suenan Los Inválidos, donde está enterrado Napoleón, y por cierto, también el rey español José I, hermano de Napoleón, está enterrado en Los Inválidos. Pero lo que es seguro que a todos les suena es la Torre Eiffel. La Torre Eiffel es el símbolo de París. Muy bien, no sé si se han fijado, pero si uno va a la Torre Eiffel y se fija en lo que hay debajo de la primera planta, justo encima de los arcos, es decir, justo aquí. No sé si se han fijado qué es lo que hay. Pues bien, ahí lo que hay es nombres de ingenieros y científicos franceses de los siglos XVIII y XIX. Pues bien, Fresnel es uno de los 72 nombres de científicos e ingenieros franceses que están situados en la Torre Eiffel, a 18 nombres por fachada. Fresnel está situado en la fachada que da a la escuela militar. Pero es que más aún, Ampère está situado justo en la fachada opuesta, en la que da al Trocadero. Otros de los nombres que aparecen en la torre de los 72, no voy a citar todos, pero que seguro que muchos de estos son conocidos para ustedes. Pues Arago, Cauchy, Clapeyron, Coriolis, Coulomb, Fizeau, Foucault, Gay-Lussac, Lagrange, Laplace, Lavoisier, Legendre, Malus, Poisson y así hasta 72. A veces yo digo que en España no se construyó en el siglo XIX una Torre Eiffel porque habríamos sido incapaces de encontrar 79 científicos de esta categoría para ponerlo en sus fachadas. Pero bueno, dicho esto, un poco en tono jocoso, vamos a pasar al siguiente hecho fundamental en la unificación de la electricidad y el magnetismo, que fue el descubrimiento en 1831 de la inducción electromagnética
por Faraday. Es decir, la forma de generar una corriente eléctrica a partir de un campo magnético, que, como por ejemplo se genera la corriente en una presa hidráulica. Es importante señalar aquí que el caso de Michael Faraday no es frecuente en la historia de la física. Su formación era muy elemental, apenas fue a la escuela hasta los 13 años. Y sin embargo, las leyes de la electricidad y el magnetismo son debidas mucho más a sus descubrimientos experimentales que a los de cualquier otra persona. Ampère abandonó la escuela a los 13 años, como he dicho, para trabajar en un taller de encuadernación, y allí despertó un interés por la lectura, de modo que se leía todo aquello que acababa encuadernando. En 1813 fue contratado como ayudante, como mozo de laboratorio del prestigioso químico inglés Sir Humphry Davy, y aún así Faraday llegó a ser elegido miembro de la Royal Institution en 1824 y fue allí donde trabajó hasta su muerte en 1867. En una ocasión, Humphry Davy, cuando fue preguntado que cuál había sido su mayor descubrimiento científico, Davy contestó: mi gran descubrimiento ha sido Michael Faraday. Pues bien, Faraday en 1845 descubrió el efecto Faraday o efecto magneto-óptico, es decir, la influencia de un campo magnético sobre un haz de luz, y otra indicación más de que el magnetismo y la luz tenían que estar relacionados entre sí, de alguna manera. Y Maxwell escribió sobre este hecho diciendo que probablemente será sumamente fecundo y de gran valor en la investigación de ambas clases de fuerzas naturales. Al año siguiente, en 1846, publicó el artículo Consideraciones sobre las vibraciones de los rayos. Lo que podemos hablar de él es que es una profética publicación en la que especulaba, era simplemente especulación, sin basarse en ningún experimento, en que la luz podría ser algún tipo de vibración que se propaga a lo largo de las líneas de fuerza eléctricas y magnéticas. Pues bien, con estas tres contribuciones se pusieron las bases del electromagnetismo moderno, cerrado durante la segunda mitad del siglo XIX por James Clerk Maxwell. En la estatua de la imagen podemos ver a Maxwell. Esta estatua se encuentra en Edimburgo, fue erigida en 2008, y podemos ver a Maxwell sujetando un disco de colores y acompañado de su perro Tom. Pues bien, tanto el disco como el perro aparecerán en otras imágenes más adelante. Bien, pues James Clerk Maxwell es uno de los científicos más importantes de la historia de la ciencia. De hecho, no se puede comprender el siglo XIX, una centuria esencial para nosotros, sin tener en cuenta a figuras como Darwin, Lyell, Pasteur o Faraday, pero aún menos sin recordar a Maxwell, que nos dejó la teoría del campo electromagnético, una de las creaciones científicas más originales e importantes que se hayan hecho jamás. Maxwell es además, para muchos, para algunos, uno de los grandes, de los tres grandes de la historia de la física, junto con Newton y Einstein, quizás los dos únicos que le precederían en una hipotética escala de excelencia científica. Bien, James Clerk Maxwell nació el 13 de junio de 1831 en el número 14 de India Street, en Edimburgo, en el seno de una familia acomodada. Su vida transcurrió durante la consolidación de la Revolución Industrial en Gran Bretaña, en la era victoriana, en pleno auge del Imperio Británico, en una sociedad cambiante con una expansión demográfica sin precedentes. Su padre, John Clerk, era abogado de formación, pero estaba muy interesado en la ciencia y en la tecnología. De hecho, era miembro de la Royal Society de Edimburgo. Y es a su madre, Frances Cave, a la que debe sus primeras enseñanzas hasta que ella fallece a causa del cáncer cuando Maxwell tenía 8 años. Bien, antes de seguir, me van a permitir que haga aquí un breve inciso, y es el siguiente. Al leer James Clerk Maxwell, muchos piensan, o algunos puede que piensen, que su nombre es compuesto, James Clerk, y su apellido es Maxwell, puesto que en el mundo anglosajón solo se usa un apellido. Sin embargo, hemos visto que el nombre de su padre es John Clerk y su madre se llama Frances Cave. Luego, ¿de dónde sale ese Maxwell? Pues bien, lo que sucedió fue lo siguiente.
un bisabuelo de Maxwell, que se llamaba George Clerk, se casó con una prima, Dorothea Clerk, y la madre de su mujer, es decir, su suegra, se llamaba Agnes Maxwell. Y al heredar en Dorothea las fincas de la familia Maxwell y por motivos de herencia, su marido, George Clerk, añadió el nombre Maxwell a su apellido, quedando desde entonces como Clerk Maxwell. Pero solamente eran Clerk Maxwell los que heredaban esas fincas. Los hermanos que no heredaban de esas fincas eran únicamente Clerk. En resumen, quizás las ecuaciones del electromagnetismo, pues lo más lógico que fueran las ecuaciones de Clerk o como mucho las ecuaciones de Clerk Maxwell. Sin embargo, se han quedado con el nombre del primer apellido de una tatarabuela de Maxwell. Bien, como hemos dicho, la madre de Maxwell falleció cuando éste tenía 8 años y Maxwell, tras pasar 2 años más recibiendo enseñanza privada en la finca familiar de Glen Eyre, en Escocia, pues una finca muy alejada de ciudades y pueblos y con ninguna escuela cercana, con lo cual había un profesor particular que iba a su casa, pues como digo, tras 2 años, cuando Maxwell tenía 10 años, fue enviado a Edimburgo a estudiar la Academia de Edimburgo, que es un centro de secundaria y bachillerato, el equivalente sería aquí en España, de gran prestigio y que todavía hoy existe. Por ejemplo, Sir Walter Scott, el autor de Ivanhoe, fue uno de los directores de esta academia, y algún otro estudiante famoso, pues Robert Louis Stevenson, el escritor de la Isla del Tesoro, también estudió en esta academia. En la academia, algunos de sus compañeros de clase le pusieron el apodo de Dafty, del inglés daft, que significa tonto o bobo. Todo ello debido a su túnica ancha, sus zapatos cuadrados y su extraño acento de Galloway, que contrastaba con sus elegantes uniformes. Y Maxwell era objeto de bromas que él encajaba sin inmutarse. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que se convirtiera en alguien muy querido y muy admirado por el resto de sus compañeros. En la academia estudió latín, griego, francés, alemán, lógica, filosofía, química y matemáticas. Poco antes de cumplir 15 años, en 1846, Maxwell presenta su primer trabajo científico sobre la descripción de los óvalos y las curvas con multiplicidad de focos en la Royal Society de Edimburgo. Sin embargo, el trabajo fue leído por su tutor y mentor James Forbes porque no se consideraba propio que un muchacho en blusa subiera a la tribuna. En 1847, cuando Maxwell tenía 16 años, fue enviado a la Universidad de Edimburgo, donde continuó su formación y donde fue autorizado a hacer experimentos en los laboratorios. Eso, le dejaban ir solo a los laboratorios. Maxwell fue gran amigo de los también físicos William Thomson, Lord Kelvin y Tait. La Maxwell con Tait, los dos eran de la misma edad, provenía de la época en la que eran unos adolescentes, porque coincidieron tanto en la Academia de Edimburgo como en la Universidad de Edimburgo. Los tres mantuvieron numerosos interepistolares, se mandaban muchas cartas entre ellos para hablar de cuestiones científicas y de cualquier cosa. En ocasiones, o muchas de las veces, Thomson firmaba las cartas como T. Y Tait, que también su apellido empieza como las T'. Y Maxwell firmaba las cartas como derivada de P respecto al tiempo, porque en un libro de Tait sobre termodinámica, la segunda ley de la termodinámica tenía la expresión derivada de T respecto al tiempo igual a JCM, que son precisamente las iniciales de Maxwell. Pero tenían otros muchos más códigos en sus cartas para que si alguien se las cogían no supieran de quién estaban hablando. Por ejemplo, cuando en algún que era profesor, que había sido profesor de Maxwell y Tait en la Universidad de Edimburgo, pues se referían a él como H. Cuando hablaban de Riemann-Helmholtz, como son HH, pues le llamaban H cuadrado. Y cuando se referían al físico inglés John Tyndall, cuyo apellido también empieza por T, puesto que Thomson era T, Tait era T', pues Tyndall era T segunda. Sin embargo, Tait, que era una persona que tenía un humor muy ácido y que despreciaba a Tyndall, decía que ese T segunda realmente significaba un infinitésimo de segundo orden,
Es como que Tyndall era una persona insignificante. Bien, Maxwell también escribía poesía. Aquí vemos, por ejemplo, un poema sobre el galvanómetro de Thomson que firma como derivada de P respecto al tiempo. Y además también planteaba a sus estudiantes problemas de poemas. Aquí vemos un problema de dinámica cuyo enunciado es un poema. Todos los que conocieron a Maxwell afirmaban que era práctico, modesto, amable y poseía un gran sentido del humor. Podemos decir que la antítesis de Newton. Bien, tras estudiar 3 cursos de una carrera de 4, en 1850, Maxwell es enviado a la Universidad de Cambridge. Podemos decir que el centro más influyente de la física a nivel mundial en aquella época. En Cambridge, Maxwell fue admitido en el Trinity College, el antiguo College de Newton, y uno de los más prestigiosos. Pues bien, además, la Universidad de Cambridge, para los estudiantes con inclinaciones científicas y una gran habilidad con las matemáticas, poseía el atractivo de un sistema de exámenes muy duro, introducido en 1730 y conocido desde 1824 como Mathematical Tripos, como tripos matemáticos. Parece que se llamaba tripos por el taburete de 3 patas en el que se sentaban los estudiantes al principio para hacer los exámenes. Los exámenes del tripos tenían lugar tras 3 años y un trimestre de formación en un edificio barroco con grandes ventanales y sin calefacción, que es la casa del Senado. Podemos imaginar en el mes de enero en Cambridge el frío que pasarían los estudiantes mientras hacían el examen. De hecho, poco antes de hacer el examen, el padre de Maxwell le envió una carta y no le dijo nada que tuviera cuidado en el examen, sino que por favor que no se le olvidara llevarse una manta para hacer el examen. En los exámenes del tripos predominaban las preguntas de matemática aplicada y física teórica. El año que se examinó Maxwell, que fue en 1854, los exámenes fueron 16 exámenes durante 8 días de enero, con un total de 44 horas y media y 211 preguntas. No sé de qué se quejan ahora nuestros alumnos. Bien, además, los problemas que se planteaban, o que planteaban los profesores en el examen, no eran en absoluto triviales. De hecho, a veces había algún profesor que planteaba algún problema que él mismo no sabía resolver, a la espera de que algún alumno brillante lo consiguiera. Cuando se corregían los exámenes no se ponían notas, sino que se ordenaban, nadie sabía qué nota había sacado, sino que se ordenaban desde el que había sacado la mejor nota hasta el que había sacado la peor, en una lista. El que había obtenido la mayor calificación era el senior wrangler, el segundo el second wrangler, el tercero el third wrangler y así sucesivamente. Llegar a senior wrangler constituía un honor nacional, el equivalente a una medalla de oro olímpica. De hecho, hasta principios del siglo XX, el periódico The Times publicaba cada año la lista de los wranglers de ese año. Bien, con algunas excepciones notables, como Faraday, Joule o Hamilton, la mayoría de los principales físicos y matemáticos británicos que trabajaron entre 1820 y 1900 estuvieron en Cambridge y se examinaron de tripos. Y podemos decir además que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, cerca de la mitad de las cátedras de física de las universidades británicas fueron ocupadas por wranglers del tipo matemático. Fueron senior wranglers, pues, figuras como Stokes, Tait, el amigo de Maxwell, Routh, Loraley, Larmor o Eddington. Y otros wranglers famosos pues son Lord Kelvin, J.J. Thomson, que descubrió el electrón, Poynting o Graham. Sin embargo, a pesar de su gran capacidad para las matemáticas, Maxwell, el año que se examinó, no fue senior wrangler, sino que fue second wrangler por detrás de Edward Routh. Bien, en Cambridge, además de quedar el primero, por supuesto, pero de los primeros en el tripos, también era muy codiciado el premio Adams, que todavía existe. El premio Adams debe su nombre al astrónomo John Couch Adams, que también fue senior wrangler, por cierto,
que fue capaz de predecir la existencia del planeta Neptuno solamente por cálculos matemáticos. El premio lo convoca un comité y cada convocatoria tiene un título sobre el que hay que hacer un trabajo. El título que propuso el comité en 1857 fue El movimiento de los anillos de Saturno. Pues bien, Maxwell se presentó al premio y tras 2 años de trabajo lo ganó con un trabajo denominado sobre la estabilidad del movimiento de los anillos de Saturno. Y en este trabajo Maxwell demostraba matemáticamente que la única estructura que puede explicar dicha estabilidad era que los anillos estuviesen constituidos por un enjambre de partículas desconectadas. Maxwell no solamente ganó el premio Adams, y ganó 130 libras, el premio de la última convocatoria fueron 15.000 libras, sino que también ganó el elogio de toda la comunidad científica. Por ejemplo, George Airy, astrónomo real británico de la Casa Real Británica, calificó el trabajo de Maxwell como una aplicación notabilísima de las matemáticas a la física. No fue hasta 1895 el que el astrónomo estadounidense James Keeler demostró mediante estudios espectroscópicos la predicción de Maxwell sobre los anillos de Saturno. Bien, en 1856 Maxwell había acabado el tripos en 1854, había estado 2 años por allí revoloneando por Cambridge hasta que su padre le dijo que tenía que buscarse un trabajo. Pues en 1856 ganó la cátedra de Filosofía Natural en el Marischal College de Aberdeen, en Escocia. Maxwell tenía entonces 25 años y pronto se dio cuenta que la vida en una ciudad de provincias como Aberdeen, que encima está todavía 200 kilómetros más al norte de Edimburgo, no tenía nada que ver con la vida de la bulliciosa ciudad universitaria de Cambridge. En el Marischal College, el profesor más joven tenía 40 años y el 25, y la media del claustro era de 55 años. Como hemos dicho, Maxwell tenía un gran sentido del humor y en una carta que escribió a un amigo, estando en Aberdeen, le decía lo siguiente. Dice, aquí no entienden chiste de ningún tipo. Llevo sin hacer una broma más de 2 meses y cuando siento que tengo ganas de contar un chiste, debo morderme la lengua para no hacerlo. En Aberdeen contrajo matrimonio en 1858 con Catherine Mary de Bar. No tuvieron hijos. En la fotografía de la imagen, tomada unos 10 años después, en Glen puede verse al matrimonio Maxwell acompañado de su perro Toby, el que aparecía en la estatua de Edimburgo que hemos visto al principio. Bien, tras acabar sus estudios en Cambridge, las primeras investigaciones que llevó a cabo Maxwell estuvieron relacionadas con la MIS, con la óptica, en particular con la teoría del color y con la visión. Para eso se fabricó un disco de colores para llevar a cabo sus estudios y tuvo en cuenta como colores primarios, consideró el rojo, el verde y el azul, es decir, el sistema RGB que conocemos hoy en día. Introdujo el triángulo de colores, por ejemplo, y ahí en la fotografía de la derecha vemos un jovencísimo Maxwell con 24 años sujetando uno de los discos de colores como los de la imagen. Pero no solo él diseñó el disco de colores, sino que también él diseñó una color box para conseguir tener radiación de los colores azul, rojo y verde. Él mismo diseñó la caja que se fabricó y es la que utilizó en sus experimentos. Aquí hay una réplica. Esa caja medía casi 2 metros y cuando la manipulaba lo hacía cerca de la ventana y cuando la gente lo veía manipular la caja se quedaba estupefacta porque la caja era lo más parecido a un ataúd. Es como si Maxwell tuviera ahí un ataúd con algún muerto en su casa. Podemos pensar, y todo el mundo piensa en Maxwell como el paradigma del físico teórico, del físico matemático, y es cierto. Sin embargo, Maxwell fue uno de los pocos físicos británicos que combinó la tradición experimental de la física escocesa con la profunda formación matemática de Cambridge, lo cual fue para él muy, muy importante. En 1860 dejó la cátedra de Aberdeen y marchó al King's College de Londres, a la capital del Imperio Británico, a la capital del mundo, casi en aquella época. Y en Londres pasó sus 5 años en Cambridge.
en los que consolida su trabajo en electromagnetismo, funda la teoría cinética de los gases y sigue desarrollando su trabajo en visión del color. Ese mismo año, nada más llegar a Londres, en 1860, ganó la medalla Rumford de la Royal Society por sus investigaciones en la composición de colores y otras propiedades ópticas, razón por la cual fue invitado a que al año siguiente, en 1861, diera una conferencia en la Royal Society. En esa conferencia fue el primero en proyectar una imagen en color, para lo cual utilizó 3 filtros y una cinta de tartán escocesa con los colores rojo, verde y azul. A la derecha podemos ver los filtros usados por Maxwell. Esta es otra de las contribuciones de Maxwell a la óptica. Al mes siguiente, en junio de 1831, era nombrado Fellow de la Royal Society y acababa de cumplir 30 años. Pues bien, en 1865, con 34 años, renunció a su cátedra londinense por voluntad propia para retirarse a su finca de Glen. Podía hacerlo porque tenía otros medios de ingreso. Y ahí, en 1866, escribió una carta a un amigo, estando en Glen, en la que decía lo siguiente: ahora, por fin tengo mi tiempo completamente ocupado con experimentos y especulaciones de tipo físico, algo que no podía emprender mientras tenía deberes públicos. Parece ser que los deberes públicos de los profesores universitarios que tenemos ahora, pues ya los tenían hace siglo y medio. Bien, en Glen pasó 6 años y allí escribió su gran obra, el Tratado de Electricidad y Magnetismo, obra cumbre de la física del siglo XIX y podemos decir que comparable, en cierta medida, a los Principia de Newton publicados casi 2 siglos antes. En su tratado, Maxwell consigue unificar todos los fenómenos conocidos hasta entonces sobre electricidad y magnetismo. Eran 2 volúmenes. En 1871, Maxwell fue designado para ocupar la recién creada Cátedra de Física Experimental. Otra vez estamos hablando de física experimental, que hasta entonces no existía en Cambridge, solamente existía la física matemática. No había sido la primera opción, es decir, no fue al primero al que le ofrecieron la Cátedra de Física Experimental. Antes se la ofrecieron a Lord Kelvin, que no la quiso aceptar, y también se la ofrecieron a Hermann Helmholtz, que tampoco quiso aceptar. Allí se le dotó de un nuevo laboratorio, el laboratorio Cavendish, que fue inaugurado en 1874 y que fue financiado por William Cavendish, 7º duque de Devonshire, por cierto también second Rankler del Tripos matemático y canciller de la Universidad de Cambridge como doctor, y sobrino nieto del científico Henry Cavendish, que determinó la constante de la gravitación universal. El laboratorio lo pagó de su bolsillo William Cavendish. De hecho, el laboratorio en un principio se iba a llamar Laboratorio Devonshire, porque él ocupaba el ducado de Devonshire. Pero Maxwell convenció al duque que si se llamaba Cavendish, además de llevar su apellido, también se le hacía honor al científico Henry Cavendish. Maxwell fue el encargado, junto con el arquitecto, de diseñó junto con el arquitecto los distintos laboratorios, visitó numerosas universidades inglesas para ver cómo eran los laboratorios de física en esas universidades, se encargó de la adquisición del material, etc. Maxwell fue el primer director del laboratorio Cavendish y después de él pues le sucedió Lord Rayleigh, después J.J. Thomson o Rutherford, fueron directores. Desde entonces, 30 premios Nobel han trabajado en el laboratorio Cavendish. A principios de 1879, la salud de Maxwell empezó a deteriorarse y decidió pasar el verano en la finca, marchó de Cambridge a su finca de Glen, en Escocia. Sin embargo, en vez de mejorar, cada vez se encontraba peor. Aún así, en septiembre-octubre, decidió regresar a Cambridge, a pesar de que apenas podía mantenerse en pie y desde luego no podía impartir clase. Maxwell fallecía de cáncer de estómago el 5 de noviembre de 1839 a los 48 años de edad, del mismo cáncer que había muerto su madre 40 años antes.
Antes de morir, una de las cosas que más le preocupaba era el futuro de su esposa Catherine, a la que tanto quería. En estos años, hasta los 48 años, si contamos desde su primer trabajo a los 15 años, en estos 33 años de tarea investigadora, Maxwell nos dejó contribuciones en electromagnetismo, teoría del color, visión del color, los anillos de Saturno, la física estadística, pero también otras contribuciones en óptica instrumental, incluso en cálculo de estructuras y en instrumentación científica en general. Sin embargo, podemos afirmar que sus mayores contribuciones fueron en el ámbito del electromagnetismo. En 1856 publica sobre las líneas de fuerza de Faraday y en 1861 sobre las líneas físicas de fuerza. En estos dos trabajos realiza la formulación matemática de las ideas intuitivas de Faraday sobre los campos eléctricos y magnéticos en función de la distribución de líneas de fuerza en el espacio. En estos trabajos, Maxwell creó un complejo modelo mecánico de vórtices moleculares y ruedas intermedias aplicadas a los fenómenos eléctricos y magnéticos. La teoría de Maxwell incluía al éter y estudiaba las interacciones electromagnéticas con toda naturalidad en el marco de un éter omnipresente. De hecho, Maxwell se mantuvo firme en que el éter no era una entidad hipotética, sino real. De hecho, para los físicos del siglo XIX, era tan real, el éter era tan real como las piedras que formaban el laboratorio Cavendish. Y algunos de ellos, como los libros que vemos en la imagen, entendieron que el objetivo principal de la física era desentrañar las propiedades físicas y matemáticas del éter, hasta tal punto que llegaron a pensar que o existía el éter o la física se vendría abajo. Pero en fin, volvamos al comienzo de la conferencia, cuando en 1865, con Maxwell recién cumplido los 24 años, publica su artículo Una teoría dinámica del campo electromagnético. Se conserva el manuscrito original enviado por Maxwell, está en la Royal Society de Londres, y el editor que se encargó del artículo fue George Stokes, por aquel entonces secretario de la Royal Society. Bien, en este momento me voy a saltar la confidencialidad del proceso de revisión por pares, desvelando que el revisor del artículo fue William Thomson, Lord Kelvin. No creo que ninguno de los implicados me vaya a denunciar por eso. Además, voy a hacer pública la carta de revisión que escribió Thomson el 15 de marzo de 1865. Bueno, aquí no sé muy bien qué es lo que pone, al principio pone My Dear Stokes, pero en fin, voy a escribirlo de otra manera. En principio, Thomson se disculpó por haber tardado tanto en enviar su revisión. Aquí diría yo que el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Luego pidió más tiempo, lo de siempre. Deme usted un poco más de tiempo para hacer la revisión. Y al final consideró que el artículo era adecuado para su publicación. Lo cual no es en absoluto baladí, pues Lord Kelvin siempre se mostró bastante escéptico, crítico y hasta antipático con la teoría electromagnética de la luz de Maxwell. La víspera del Día de Reyes de 1865, el 5 de enero, escribió una carta a su primo Charles Kay, en la que, entre muchas cosas, hablaba del tiempo, de costumbres muy británicas, pero aparte le añadía: tengo un artículo a flote, una teoría electromagnética de la luz que, salvo que me convenza de lo contrario, considero de gran valor. Otra vez, Maxwell no estaba equivocado. El artículo tiene 54 páginas y contiene 7 partes. La tercera es ecuaciones generales del campo electromagnético y la sexta es teoría electromagnética de la luz. En su parte tercera distribuyó sus 20 ecuaciones generales del campo electromagnético en 8 grupos que nombró con las letras mayúsculas de la A a la H. Las ecuaciones de las corrientes eléctricas y los desplazamientos eléctricos, las ecuaciones de la fuerza magnética, las ecuaciones de las corrientes, las ecuaciones de la fuerza electromotriz, las ecuaciones de la elasticidad eléctrica, de la resistencia eléctrica, de la electricidad libre y la ecuación de continuidad. Estas ecuaciones resumen las leyes experimentales del electromagnetismo y permiten resolver los problemas del electromagnetismo clásico. No fue en este artículo
las ecuaciones de Maxwell eran 20 y en su tratado escribió las ecuaciones como 8. De 20 ecuaciones pasó a 8 ecuaciones utilizando los cuaterniones. Los cuaterniones habían sido ideados por Hamilton en 1843 y parece ser que se le ocurrió mientras paseaba por el puente Brum de Dublín, donde se le ocurrió, en un flash de genio, descubrió la fórmula fundamental de la multiplicación de cuaterniones y se cortó una piedra que está puesta en el puente recordando este hecho. ¿Por qué Maxwell utilizó los cuaterniones? Pues porque Peter Tait, que era amigo de Maxwell, pues seguro que le calentó la cabeza de que tenía que usar los cuaterniones. Tait se convirtió en uno de los máximos defensores de los cuaterniones. De hecho, escribió un libro que era el Tratado Elemental de los Cuaterniones, en cuyo prólogo se atreve a criticar a Willard Gibbs, que estaba desarrollando el análisis vectorial, culpándolo de que estaba ralentizando el progreso de los cuaterniones, y hablaba de este libro como panfleto, incluso como hablaba de los vectores del análisis vectorial como una clase de monstruo ergofónico. No fue hasta 1884 en que Oliver Heaviside, utilizando el análisis vectorial de Gibbs, condensó las ecuaciones de Maxwell en las 4 ecuaciones vectoriales que conocemos hoy en día. Desde entonces se conocieron como ecuaciones de Heaviside, ecuaciones de Maxwell-Hertz, y no fue hasta 1940 cuando en un artículo de Einstein se popularizó el nombre de ecuaciones de Maxwell que conocemos hoy en día, o que usamos desde entonces. El físico austriaco Ludwig Boltzmann consideró que estas ecuaciones eran tan bellas por su simplicidad y elegancia que, como el Fausto de Goethe, se preguntó: ¿fue acaso un dios quien escribió estos signos? Bien, la parte sexta del artículo está dedicada a la teoría electromagnética de la luz, y en ella concluye que la luz y el magnetismo son alteraciones de la misma sustancia, y la luz es una perturbación electromagnética que se propaga a través del campo según las leyes del electromagnetismo. Esa sustancia es el éter, obviamente. Maxwell combinó sus ecuaciones del campo electromagnético y obtuvo una ecuación de ondas, proponiendo la existencia de las ondas electromagnéticas, y al calcular la velocidad de propagación de estas ondas obtuvo el valor de la velocidad de la luz. Einstein se refirió a este momento crucial de Maxwell en un artículo publicado en 1940 en la revista Science, en el que popularizó precisamente el nombre de ecuaciones de Maxwell, pues se refirió a ese momento de Maxwell en el cual se puso en su lugar, en el momento que se daba cuenta que esas ondas se propagaban a la velocidad de la luz, escribiendo lo siguiente: de los sentimientos que debió experimentar al comprobar que las ecuaciones diferenciales que él había formulado indicaban que los campos electromagnéticos se expandían en forma de ondas a la velocidad de la luz. Y añadió: a muy pocas personas en el mundo les ha sido concedida una experiencia de esa índole. Podemos decir que antes de Maxwell la velocidad de la luz era solo una velocidad entre muchas. Sin embargo, después de Maxwell, la velocidad de la luz se convirtió en una auténtica privilegiada de la física, señalando el camino a Einstein y a la relatividad. Maxwell, en ese artículo de 1865, dedujo que las ondas electromagnéticas, esas ondas electromagnéticas cuya existencia predecía, eran ondas transversales. Obtuvo la relación de Maxwell, que se explica en los cursos de óptica a nuestros alumnos en la universidad, relación entre el índice de refracción de un medio y la raíz cuadrada de su permitividad eléctrica, y también estudió la propagación de ondas electromagnéticas en un medio cristalino, un medio emisor. Sin embargo, la teoría de Maxwell no fue aceptada por la comunidad científica hasta 9 años después de su muerte, cuando en 1888 Hertz produjo artificialmente ondas electromagnéticas en el laboratorio. Esto suponía no solo la confirmación de la teoría de Maxwell, sino una victoria sobre los ingenieros telegráficos, como William Preece, que era director del Servicio Británico de Correos y Telégrafos, que negaba cualquier aplicabilidad del electromagnetismo de Maxwell a cuestiones de ingeniería práctica. Un auténtico visionario.
Ese año, 1888, se inicia la carrera de las telecomunicaciones y el resto, evidentemente, es conocido por todos. Pues bien, con su teoría del campo electromagnético, Maxwell logró unir en un mismo marco teórico la luz, la electricidad y el magnetismo. Podemos decir que esta síntesis marcó un hito importante en la historia de la unificación de las fuerzas físicas, hasta tal punto que a finales del siglo XIX entre los físicos estaba extendida la opinión de que las leyes físicas ya estaban suficientemente comprendidas. Esta opinión condujo a la famosa afirmación del físico norteamericano de origen polaco y premio Nobel de física Albert Michelson, que en 1899 se le ocurrió escribir lo siguiente: ya no se realizarán más descubrimientos fundamentales. A lo sumo se perfeccionarán las determinaciones de las constantes físicas alcanzando la sexta cifra decimal. Nada más lejos de la realidad. Pues bien, en los primeros años del siglo XX se produjeron dos cambios trascendentales en el paradigma de la física, y de estos cambios de paradigma es bastante responsable la luz, como siempre otra vez la luz, como también la teoría del campo electromagnético de Maxwell, que sentó las bases para dos de las ideas más revolucionarias surgidas a principios del siglo XX y relacionadas con la teoría de Planck de los cuantos de energía de 1900, que dio lugar a la mecánica cuántica, y relacionada con la teoría de la relatividad especial publicada por Einstein, como ya hemos dicho, en 1905. Es evidente que Maxwell abrió las puertas a la física del siglo XX. Sin embargo, aunque la obra de Maxwell fue majestuosa y extensa, tuvo ciertas limitaciones. Una de ellas era la conciliación de la mecánica newtoniana y el electromagnetismo maxwelliano, problema que fue resuelto finalmente por Einstein en 1905 con su teoría de la relatividad especial. Tras los trabajos de Einstein, el éter luminífero, ese espíritu sutilísimo, como lo llamaba Newton, y que se había convertido en el centro de atención de la física del siglo XIX, podemos decir que estaba muerto y enterrado. Las ondas electromagnéticas no requieren de un medio material para su propagación. Y bueno, ya que me he referido a Newton, en el año 1676 escribió a su rival, Robert Hooke, parece que con cierto doble sentido, que si he logrado ver más lejos es porque he subido a hombros de gigantes. En 1931, en una visita de Einstein a Cambridge, un periodista le dijo, claro, que él había llegado tan lejos porque se había subido a hombros de Newton, a lo que Einstein le replicó tajante, no, eso no es cierto, yo estoy subido a hombros de Maxwell. Y en un artículo publicado ese mismo año, 1931, con ocasión del centenario de Maxwell, publicado por Einstein y titulado La influencia de Maxwell en la evolución de la idea de la realidad física, Einstein escribió lo siguiente: una época científica acabó y otra empezó con Maxwell. Este cambio en la concepción de la realidad es el más profundo y fructífero que se ha producido en la física desde los tiempos de Newton. Y concluyó diciendo: el trabajo de James Clerk Maxwell cambió el mundo para siempre. Y para terminar, Frank Wilczek, Premio Nobel de Física en 2004 por el descubrimiento de la libertad sintótica en la teoría de la interacción fuerte, en su libro publicado en 2015, A Beautiful Question, afirma: la física moderna verdaderamente comienza en 1865 con el artículo de James Clerk Maxwell, una teoría dinámica del campo electromagnético. Muchas gracias por vuestra atención.